Buenas tardes, nosotros somos el grupo de hidrología de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo y vamos a presentarles el tema acerca de las medidas de caudales. Aforar es medir un caudal. En hidrología se puede medir desde pequeños caudales que en unidades de litros sobre segundos hasta ríos grandes de miles de metros cúbicos sobre segundos. Los tipos de aforos, hay aforos directos y aforos indirectos o continuos. Los aforos directos se hace con algún aparato o procedimiento, medimos directamente el caudal. Y los aforos indirectos o continuos, medimos el nivel del agua en el cauce y a partir del nivel estimamos el caudal. Para medir el caudal diariamente o de un modo continuo en diversos puntos de una misma cuenca se utilizan los aforos indirectos, por eso también se denomina continuos. A continuación vamos a ver los aforos directos, que el primer método es a través de los métodos de flotadores. El procedimiento se basa en medir la velocidad del agua y aplicar la ecuación que es caudal es igual al área por la velocidad. El área está dado en metros cuadrados y la velocidad en metros sobre segundos y quedaría el caudal a metros cúbicos sobre segundos. Para una estimación, la velocidad se calcula arrojando un objeto, como vemos aquí en la imagen. Arrojamos un objeto que flote en el agua y la sección que se estima muy aproximadamente, eso se basa en la anchura media y la profundidad media. Tenemos que medir la anchura media y la profundidad media. Y este procedimiento da grandes errores, pero proporciona un orden de magnitud. A veces se considera multiplicar el valor obtenido con flotadores por un coeficiente del orden de 0.7 o 0.8, ya que con los flotadores suele medirse preferentemente la velocidad en la parte central del cauce, no teniendo en cuenta las partes aproximadas a las orillas de velocidades, que las velocidades son bajas y por eso hay errores. El método de los aforos por molinete es una medida exacta de la velocidad, se realiza con un molinete, lo cual es un aparato que mide la velocidad. Se mide la velocidad de la corriente en varios puntos de la misma vertical y en varias verticales de la sección del cauce. A la vez que se miden las velocidades, se mide la profundidad en cada vertical. Aquí, por ejemplo, tenemos la medición de cuatro partes donde hemos medido, donde se ven que están medidas la profundidad y también se mide la vertical. A través de este método podemos obtener el caudal sabiendo la velocidad y el área. También hay los aforos químicos, en lo cual arrojamos una sustancia conocida a un cauce, que estos químicos se van a diluir en la corriente y aguas abajo se toma la muestra y analizamos. Cuanto mayor sea el caudal, más diluidas estarán las muestras recogidas. Mediante este método se puede hacer dos procedimientos distintos, que es el aforo de vértido constante y el aforo de vértido único o de integración. Yo les voy a hablar acerca del aforo de vértido constante. Este aforo de vértido constante se añade un pequeño caudal continuo que le vamos a conocer como la Q minúscula de una disolución de concentración conocida. Va a haber un C1 de una concentración C1, va a haber esta Q minúscula que nosotros le vamos a añadir al caudal del río.
y la suma del caudal del río más el caudal de lo que nosotros vamos a añadir de la sustancia, vamos a tener un Q2, que es el caudal 2. A través de esto vamos a tener esta igualación de acá y vamos a decir que el caudal 2 va a ser casi igual al caudal del río. Suponemos que el caudal 2 es casi igual a Q. Es decir, que el caudal del río prácticamente no ha variado en mucho y se despeja. Esto, entonces vamos a tener Q es igual a Q minúscula, es igual a C1 menos C2 sobre C2 menos C sub 0. Si se utiliza una sustancia no contenida en los ríos, C sub 0 va a ser igual a 0. Y lo que nosotros simplificaríamos en esta fórmula que vemos acá abajo, la última, que sería Q caudal es igual a caudal de la concentración que vamos a tener, caudal con minúscula, multiplicado por C1 entre C2. Aquí vamos a hacer un ejemplo. Se vierte un caudal constante de 0.4 litros sobre segundos con una concentración de 30 gramos sobre litros. Y en la muestra recogida aguas abajo se registra una concentración de 3.1 miligramos sobre litros. La concentración previa en el río de la sustancia vertical es de 0.5 miligramos sobre litros. Entonces aquí tenemos que aplicando esta fórmula, sería la fórmula esta que tenemos aquí, caudal es igual a 0.4 litros sobre segundos, que es la concentración. Le pasamos la concentración 1, que es 30 gramos, le pasamos a miligramos sobre litros, que nos va a dar 30.000, menos la concentración 2, que es 3.1, dividido para la concentración 2, 3.1, menos la concentración sub 0. Esa sería la concentración previa o sea, antes de que nosotros botemos la sustancia en el río, la concentración de esta sustancia del agua va a ser 0.5 miligramos sobre litros. Esto nos va a dar igual a 4.614 litros sobre segundos, la cual daría un 4.6 metros cúbicos sobre segundos. Acá en la parte de abajo tenemos la aplicación de la otra fórmula. En caso de que si hubiéramos tenido en cuenta la concentración previa del río, habríamos aplicado esta fórmula, que sería esta fórmula de aquí aplicamos cuando no tenemos en cuenta la concentración previa del río. Por ejemplo, si no tuviéramos 0.5, la ecuación sería Q es igual a caudal, que vamos a añadir, sobre multiplicado por C1 sobre C2, que sería 0.4 multiplicado por 30.000 miligramos sobre litros entre 3.1 miligramos sobre litros. De ahí nos quedan litros, 3.870 litros sobre segundos, que nos darían metros cúbicos sobre segundos, el valor de 3.87. A continuación, mi compañero va a explicar el otro método. Aforos de vertido único o de integración. El vertido único de una sustancia al cauce es otra alternativa, aunque requiere de una corriente turbulenta que asegure la mezcla de vertido con todo el caudal circulante hasta el punto de toma de muestras.
Ya. Si se vierte un peso conocido aguas arriba y las aguas abajo, supuestamente la homogenización que se toma varias muestras a intervalos iguales de tiempo, calculando previamente el principio y el final de la toma de muestras con un colorante. Las concentraciones N son las muestras tomadas, serían en concentración 1, concentración 2 y concentración N. Por ejemplo, tenemos la imagen derecha, tenemos el peso vertido, que serían las aguas arriba, que varía a tomar las muestras en aguas abajo. En la imagen derecha también tenemos la concentración y tenemos el tiempo. Esta es una escala que va a estar determinada en función del tiempo. Ya. El cálculo sería así: peso vertido es igual a peso que pasa en el primer punto por la variación de tiempo, más el peso en el segundo tiempo por la variación del tiempo, más el peso en el último punto por la variación del tiempo. También sería igual a la concentración 1 por el volumen que pasa por el primer variación del tiempo, la concentración 2 por el volumen que pasa por el segundo tiempo, más la concentración desconocida o concentración n que pasará en el último tiempo. También sería igual a la concentración es igual a caudal por la variación de tiempo más concentración 2 por caudal por la variación de tiempo, y tenemos la concentración n por el caudal por la variación de tiempo. Y aplicando un caso de factoría sería igual a caudal es igual a peso vertido sería igual a caudal por variación de tiempo, concentración 1 más concentración 2 y más concentración n. Y despejando de todo eso tenemos una ecuación que sería igual a caudal es igual a peso vertido sobre la variación de tiempo multiplicada por las concentraciones, que podrían ser concentración 1, concentración 2, más concentración n. Ya, en lo anterior hemos supuesto que el río no contenía sustancias vertidas. Si por el contrario la concentración previa en los cauces es C sub 0 y no es despreciable que la concentración 1 y concentración 2, entonces las concentraciones recogidas aguas abajo se utilizarían otra expresión, que sería otra variación de la fórmula, como tenemos igual a caudal es igual a peso vertido sobre la variación del tiempo que multiplicada a la concentración 1 menos la concentración sub 0 más la concentración 2 menos la concentración sub 0 más la concentración n menos la concentración n sub 0. Yeah. Las escalas linimétricas. Al hablar de escalas linimétricas es tratar de escalas graduadas que se basan en centímetros y firmemente sujetadas en el suelo. A veces son adosadas al pilar de un puente. En cauces muy abiertos pueden ser necesarios instalar varias escalas de manera que al final de una corresponda al comienzo de la siguiente. Es necesario que un operario acuda cada día a tomar lectura de esta altura que hay en el agua. Como vemos en la imagen, tenemos unas escalas que podrían estar bien bajo puentes que muestran cuánto va variando la altura del agua. Si puede haber una crecida o puede haber una sequía, donde el caudal va variando con el tiempo. Limnígrafos miden el nivel guardado en un registro gráfico o digital del mismo a lo largo del tiempo. El gráfico proporciona la altura del agua en función del tiempo. Se denomina linigrama. No solamente evita la presencia diaria de un operario, sino que permite apreciar la evolución del caudal de un modo continuo. El modelo clásico funciona con un flotador que, después de disminuir la amplitud de oscilaciones mediante unos engranajes, hace subir y bajar una plumilla sobre un tambor giratorio. Como por ejemplo vemos en la figura, se muestran dos posibles accesos al centro del cauce del área o subterráneo. Y tenemos ahí, por ejemplo, la imagen que nos muestra cómo varía el caudal y cómo van registrando estas variaciones en un limnigrama. A continuación, mi compañero le va a explicar la siguiente parte. La curva de gastos o rating menciona que para obtener la curva en un punto concreto del cauce es necesario realizar numerosos aforos directos para establecer la relación entre niveles y caudales, los cuales nos permitan obtener el caudal a partir de la altura. Mediante la siguiente figura podemos observar los puntos de aforos directos sobre los que se ha realizado un ajuste polinómico y potencial. Además, mediante cualquiera de estas dos ecuaciones que obtenemos aquí,
podemos obtener el caudal a partir de un dato de nivel de agua en el cauce. Los aforos de vertedero. Al hablar de aforos nos referimos a aquellas estructuras transversal a la corriente, la cual se encarga de elevar el nivel de aguas arriba y permite la circulación a través de una abertura de forma triangular, trapezoidal o rectangular. Para la mayoría de la medición de caudales pequeños, por lo general se utiliza forma triangular. Existen diversas fórmulas que relacionan la altura del agua con el caudal para un vertedero rectangular. Es muy utilizada la fórmula clásica de Francis, donde nos menciona que el caudal es igual a 1,84, que multiplica a la anchura de la abertura rectangular menos 0,2 de la altura de agua por la altura del agua elevado a la 3 medios. Además, es más exacto incluir un coeficiente para cada caso concreto, como se muestra a continuación la fórmula, donde caudal nos indica que es igual a 2/3 de la constante propia del vertedero por la anchura de la abertura rectangular y por la altura del agua elevado a la 3 medios. Además, tenemos para un vertedero triangular con el pico de la B a 90 grados, se formula la siguiente expresión, que nos menciona el caudal es igual a 8/15, que multiplica la constante propia del vertedero por la raíz de 2 por gravedad y por la altura del agua sobre la base de la abertura rectangular elevado a las 5 medios. En los datos de los aforos pueden presentarse de la siguiente manera, como pueden ser caudales, los cuales se tratan de un dato instantáneo, el cual puede referirse al valor medio de distintos periodos de tiempo. Dentro de estos caudales podemos dividirlos en 3 tipos, que son los caudales diarios, mensuales y anuales. Dentro de los caudales diarios nos indica lo que es la lectura diaria de una escala linimétrica u ordenada media del gráfico diario de un linígrafo. Con respecto a los caudales mensuales, nos indica la media de todos los días del mes. Y por último tenemos el caudal anual, que nos indica que para un año concreto es la media de todos los días de ese año, y para una serie de años se refiere a la media de todos los años de la serie que se considere. Dentro de esto también vamos a aprender qué es la aportación. Esto normalmente se refiere a la aportación anual, aunque a veces se refiere a un mes, o también denominada aportación mensual, que se refiere al volumen de agua aportado por el cauce en el punto considerado durante un año o un mes, que por lo general suele referirse a un año concreto, a la media de una serie de años. Tenemos también lo que es el caudal específico. Este es prácticamente el caudal por unidad de superficie, el cual se representa por el caudal aportado en cada kilómetro cuadrado de la cuenca, el cual se calcula dividiendo el caudal por la superficie de la cuenca considerada. Además, nos permite comparar el caudal de diversas cuencas, ya que sus superficies van a ser diferentes. También observamos lo que es la lámina de agua equivalente, que se va a referir al espesor de la lámina de agua que se obtendría repartiendo sobre toda la cuenca el volumen de la aportación anual. Esto se refiere a la obtención dividiendo la aportación anual por la superficie de la cuenca. Este es muy útil para casos como son la comparación de escorrentías con las precipitaciones. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.